Muy buenas noches. Nos sentamos esta noche a conversar, a profundizar el tema de la teología. Hace un par de capítulos, un par de sesiones, estábamos viendo el teísmo, que son los que creen que hay Dios de cualquier forma. El teísmo que creen que hay un Dios. Dentro hay varias corrientes, ¿cierto? Y dentro de ese teísmo están los cristianos. Y luego, ahora estamos viendo, ¿cierto?, los antiteístas, los que plantean de que no hay Dios. Y en esa forma de pensar, de vivir, se ve reflejada también, ¿cierto?, cómo construimos cultura, cómo construimos sociedad. Cuando el hombre deja de tener como referente a Dios, cuando decide que Dios no cuenta, comienza a degenerarse por sí mismo. Por lo menos tener una idea de Dios nos permite tener un parámetro moral al que aferrarnos, ¿cierto? Entonces, dentro de los ateístas o antiteístas, vimos el hilozoísmo, ¿cierto?, donde agrupa a todo, que todo es Dios, algo así como el panteísmo, pan, todo, universo, ¿cierto? Pero lo más curioso de esta teoría, ¿cierto?, que fue desarrollada por Epicuro, por allá por el tiempo de los griegos, nos dice que no hay Dios, ni siquiera un Dios personal, ante quien seamos responsables, ni tampoco un libre albedrío, porque cada persona nace con un destino hecho, o con una función determinada. Porque ahí tendríamos nosotros el hinduismo como parte de esa filosofía, porque los hinduistas plantean que uno nace con un destino preconcebido y si nace pobre debe morir pobre porque está pasando por un castigo, que la vida anterior fue mala persona y por lo tanto ahora debe sufrir las consecuencias de eso. Por ello tampoco hay una consideración de pecado. No existe el pecado porque no tenemos rebeldía contra nada, ya que no hay un referente. Ni tampoco hay una existencia consciente tras la muerte. Murió, se acabó. Hoy día veremos, más que una idea filosófica, ¿cierto?, un sistema que está agrupado dentro del materialismo. Materialismo que tiene que ver con el término materia, ¿cierto? Este sistema ignora las distinciones entre materia inerte y la mente, y atribuye todos los fenómenos del mundo, sean físicos, vitales o mentales, a las funciones de la madera. Entonces, le damos atributos humanos a un montón de cosas que no son humanas. Humanizar, por ejemplo, los árboles y darle sentimientos. Tenemos, por ejemplo, como sauce llorón, que es por sus características que constantemente está goteando aceites, como un aspecto humano. Eso no es de la filosofía, pero sí es poder darle características humanas a lo que no es humano. Y aquí vamos a viajar al pasado, ¿cierto? Y vamos a escuchar a Epicuro. Epicuro, un filósofo del tiempo de los griegos, que él plantea que de la nada se produce. Y me parece curioso de que en el tiempo de los griegos, 600 a.C., ya se hablaba de que la nada produce, y hoy día muchos científicos plantean de que antes del Big Bang había nada. Si la nada produce,
Entonces, ¿cómo la nada va a producir el Big Bang y todo lo que ello conlleva? Ya vamos a ver ese punto. Entonces, el universo siempre ha existido, plantea Epicuro, y va a seguir existiendo por siempre, que el espacio y el número de cuerpos que contiene son infinitos. Grandes verdades, ¿eh? Estos cuerpos son de dos clases, simples y compuestos. Los cuerpos simples son átomos. Consideremos que la definición de átomos para el mundo griego era la parte indivisible de la materia, porque Epicuro decía, tomamos un pedazo de piedra, la cortamos, tenemos dos, después la seguimos, vamos a llegar a un momento en que no vamos a poder dividir más esa piedra, o un pedazo de tierra, o una hoja, cualquier cosa va a llegar a un momento en que es indivisible. La palabra átomo, la preposición a, ¿cierto?, sin división, que ya no se puede dividir. ¿Ya? No estoy diciendo que eso sea una verdad absoluta, dado que hoy día el átomo tiene subdivisiones, pero eso es lo que hace, es como lo plantea. Entonces dice que los cuerpos simples son átomos poseyendo forma, magnitud y peso, son indivisibles, que eso es lo que significa átomo, indivisible, inalterable e indestructible. Esta es también la doctrina de la ciencia moderna. Dice Faraday, una partícula de oxígeno es siempre una partícula de oxígeno. Nada puede desgastarla. Si se combina y desaparece como oxígeno, si pasa a través de 1000 combinaciones, animales, vegetales, minerales, si ya se oculta durante 1000 años y luego se desprende, sigue siendo oxígeno, con sus primeras cualidades, ni más ni menos. Tiene toda su fuerza original y solo esta. La cantidad de fuerza que se desprendió al ocultarse tiene que ser empleada otra vez en dirección inversa para ser liberada. Esa es la inmutabilidad de la materia, que en el principio existieron toda esta explosión de átomos de distintas y van a seguir siendo toda la vida. Eso se contradice con la teoría atómica, que permite alterar la constitución de un átomo transformándolo en otra cosa. De hecho, en el medioevo, los alquimistas, hoy día químicos, querían convertir el oro, el plomo en oro, haciendo un cambio de electrones, dado que son un pariente muy cercano en la tabla periódica. Entonces, pero en esos tiempos se pensaba la inamovilidad de la materia. La materia nació en un determinado tiempo del espacio del universo como oxígeno y va a seguir siendo oxígeno por siempre. Puede convertirse en agua, pero sigue siendo oxígeno. Evaporamos el agua, la llevamos al punto no de ebullición, sino que al punto de disolver los átomos, sacar el hidrógeno y el oxígeno va a seguir siendo oxígeno, ¿cierto? Pero con la teoría atómica actual, el oxígeno puede cambiar. De hecho, tenemos el uranio enriquecido, ¿cierto? Los iones, que son átomos cargados de electrones, y cuando lograron cambiar los neutrones, cambiaron el elemento. La tabla periódica tiene varios elementos que son sintéticos. Los átomos tienen sus fuerzas peculiares distintas de mera gravedad. Esta es también la doctrina de la ciencia moderna, que incluye lo que dice Faraday en la cita acabada de dar, las moléculas. Dicen los científicos actuales, han sido dotadas de fuerzas, las moléculas han sido dotadas de fuerzas que dan origen a varias cualidades químicas. Y estas nunca cambian ni en su naturaleza ni en su cantidad. Epicuro enseñaba que la cantidad de materia, naturalmente la cantidad de fuerza en el mundo, es siempre la misma. Y de ahí hay un principio que lo que enseñaban, que nada cambia, todo solo se transforma. Es decir, que si tomásemos nosotros toda la Tierra,
con la atmósfera, con dinosaurios, con todo eso desde la época del dinosaurio, y la pesamos, va a pesar hoy día exactamente lo mismo, porque lo que ayer era algo, hoy día se ha transformado en otra cosa, pero sigue siendo la misma materia. ¿Me entiendes? Es decir, si hace 1000 años atrás la población del mundo eran 100 millones de personas y hoy día tenemos 1000, no, los puros chinos tienen más de 1000 millones, pero pongamos 100.000 millones de personas, ¿cierto? La materia que ocupa el ser humano está tomada de otras cosas que han ido desapareciendo. Por lo tanto, la Tierra en sí misma como conjunto pesaría exactamente igual. Nada se pierde ni nada solamente se transforma. Nada se crea ni se pierde, solo se transforma. Entonces, Epicuro enseñaba que la cantidad de materia, naturalmente, la cantidad de fuerza en el mundo siempre es la misma, no se podía ni aumentar ni disminuir. Los átomos, cuyo número es infinito, se mueven por el espacio con una increíble velocidad sometida a leyes físicas necesarias. Fue por combinación de estos átomos bajo influencia de la gravedad y otras fuerzas físicas que se formó el universo y que llegó a ser un cosmos. Ya vimos anteriormente que la palabra cosmos no significa todo el cielo, significa orden, que todo este universo tiene un orden, ¿cierto? Esto se parece mucho a otra hipótesis. El alma es material, y eso es lo importante. El materialismo plantea de que el alma es parte de la materia. Todos los fenómenos mentales se deben a las propiedades de la materia. Es decir, cuando nosotros pensamos es solamente un movimiento de átomos, no hay una conciencia mística. Somos producto de la electricidad de nuestros cerebros. Si fuese así, bastaría con sacar la pila al cerebro, ¿cierto?, para borrar los pensamientos. Pero los pensamientos no radican en el cerebro, sino que radican en el alma. El alma, naturalmente, deja de existir cuando el cuerpo muere. Esto es así como la muerte es la cesación de las funciones vitales del individuo y también lo es de sus funciones intelectivas. Los átomos de los que han constituido al hombre, con las fuerzas que les pertenecen, siguen existiendo y pueden entrar en la composición de otros hombres. Esa es la base de la filosofía hindú, de la religión hinduista, donde todo es materia, por lo tanto nadie perece, sino que se transforma en otro ser. La reencarnación, ¿cierto? Esto es la ciencia moderna del siglo pasado, así lo creyó, hasta que se descubrió que los llamados átomos en las unidades menores de las especies químicas son resolubles en partículas pequeñas, componentes de las mismas, protones, electrones, ¿cierto? Y ya se descarta un poco la teoría de que todo es materia. Cuando se descubrió que los átomos no eran indivisibles, sino que están compuestos por partículas menores, las cuales están constituidas por energía empaquetada, porque al saltar un electrón a otro carril libera energía. Por eso se llama energía eléctrica, que viene del electrón. Existiendo una relación de equivalencia entre la energía y la materia, y eso lo expresó Albert Einstein con su ecuación madre de la ciencia, que es E igual a M a ver, está mal, pues esta fórmula acá debe haber sido problema del internet. Masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Es decir, toda materia que viaja o se mueve
cercano a la velocidad de la luz se transforma en energía. ¿Y qué es lo que es la energía? La energía es materia viajando a más allá de la velocidad de luz. Entonces, bueno, ahí se explica un poco por qué el hombre no puede, la humanidad no puede viajar a la velocidad de luz, porque nos transformaríamos en energía y para volver a ser lo que somos, en el proceso no quedaríamos exactamente iguales. Dice, sin embargo, los razonamientos dados por Faraday en el párrafo que sigue son correctos en lo que se refiere a la fuerza química, pero el hombre como individuo deja de existir. Esta sí, casi palabra por palabra, es la doctrina confesa de muchos físicos en la actualidad. La sensación es para nosotros la única fuente de conocimiento. ¿Cómo logramos conocimiento? A través de nuestros sentidos, o sea, por las sensaciones. Cuando yo estudié la básica, la primaria, la secundaria, ¿cierto? Nos enseñaron de que los sentidos, o sea, cómo el ser humano se comunica con el medio ambiente, eran 5. Se deben de recordar. Tenemos tacto, que es el sentido más grande que tenemos, que va desde el pelo hasta los pies, toda la piel, tacto, el olfato, el gusto, el oído y la visión. 5 sentidos que nos comunican con el tacto y por medio de esos sentidos, ¿cierto? Nosotros percibimos el entorno y vamos aprendiendo las sensaciones anteriores. Con ellas formamos ideas y la combinación de las ideas formamos juicios. Casi las mismas palabras de Hume y la doctrina de la totalidad de la escuela que él representa. Como Epicuro mantenía que nada es incorpóreo excepto el vacío. Cuando hay vacío, no hay cuerpo. Necesariamente incluye todas las formas de existencia bajo el encabezamiento de la materia. Pero no hay mente ni espíritu, por lo tanto, no hay Dios ni ley moral. La virtud es solamente una prudente consideración por la felicidad. En cierto sentido, admitía la existencia de dioses, pero eran seres corpóreos que no se metían, no se inmiscuían en los asuntos de los hombres. ¿Y cómo se justifica esto? Es decir, existen, para el mundo griego, existen dioses que tienen su reino paralelo al de la humanidad, pero corpóreos, ya sea energía, materia, pero corpóreos, pero no se relacionan con el ser humano como que si fuesen los seres humanos una creación menor. Esto tuvo mucho que ver en el cristianismo del primer siglo, cuando Jesús, como Dios, fue presentado a los griegos. Empezó a surgir la controversia de que como Dios, siendo incorpóreo, se inmiscuía en las cosas de los hombres. Ese Dios no es posible. Somos buenos porque nos sentimos felices y no porque haya normas que nos rijan. Entonces, ese punto llevó a diferentes escuelas del pensamiento cristiano. Cuando veamos el origen del cristianismo y sus diferentes escuelas, vamos a estudiarlos. Llevó esta filosofía de Epicuro, de Platón, de Sócrates, ¿cierto?, a debatir con el mundo cristiano. Y lamentablemente el mundo cristiano no tenía muchas herramientas. El que presta herramientas, toma herramientas prestadas desde la filosofía, es el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, que es un evangelio muy filosófico, pensado y planteado para el mundo filosófico, para el mundo culto. Un escritor de alemán que escribió un artículo para la enciclopedia Herzog alemana, en el artículo sobre materialismus,
que a pesar de su gran progreso de la ciencia moderna, dice, los materialistas de nuestros días no han avanzado ni un solo paso con respecto al sistema que plantea Epicuro. Aquel sistema, probablemente a causa de la influencia dominante de la más elevada filosofía de Platón, de Aristóteles, no ejerció mucha influencia sobre las mentes de los antiguos, ni en el progreso del pensamiento humano. No ha sido hasta tiempos modernos que el materialismo ha logrado gran poder como teoría filosófica. Es decir, hoy día, donde como sociedad, como seres humanos cultos, donde hemos revisado, investigado, leído, conversado con muchos autores, en vez de ir el materialismo en retirada, ha tejido su más fuerte pensamiento. Es decir, el hombre, el ser humano, siempre ha buscado la manera de alejarse de Dios. Y lamentablemente, el hombre que busca por medio de la sabiduría justificarse a sí mismo, se aleja de Dios. Y ahí yo entiendo cuando Pablo a los romanos le dice que queriendo ser sabios, se hicieron necios, adorando la creación en vez del Creador. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos en una balanza de equilibrio. Si nos acercamos a Dios, vamos a acercarnos a la gloria, pero si nos alejamos de Dios, nos acercamos al materialismo. ¿Me entiendes? Y el materialismo, al alejarme de Dios, ese materialismo me va justificando todo lo que yo haga como bueno. Me quedan 2 minutitos, les explico. Podemos ver nosotros de que el materialismo ha hecho de la justicia una verdadera injusticia. ¿Me explico? Hace 40 años atrás, o 50, la que hoy es cárcel alta seguridad de Santiago, ahí en Pedro Montt, se llama penitenciaría. ¿Y por qué tenía ese nombre? Porque cuando un juez condenaba a algún delincuente, probadamente delincuente, ¿cierto?, a una pena aflictiva, privado de libertad, se le envía a la penitenciaría porque él tenía que pagar una penitencia por los males que había hecho. Bueno, habiendo desarrollado por medio de la psicología el pensamiento materialista, el individuo no es culpable por lo que hace, sino que la sociedad es culpable porque no lo supo endilgar, porque no le dio las oportunidades. El ladrón es ladrón porque la sociedad, poco menos que le cortó las manos. El homicida no es homicida porque tenga su mente distorsionada, sino porque la sociedad no lo corrigió. Por lo tanto, hoy día la sociedad tiene que hacerse cargo de toda esa delincuencia para corregirla. Y así que hoy día pagamos impuestos para corregir al delincuente, para llevarlo a un hotel 5 estrellas, darle todos los privilegios como ser humano, y para ellos nunca una pena de presidio va a ser una pena aflictiva, sino que va a ser un paréntesis en su vida, dado que el materialismo les permite vivir la vida como a ellos mejor les parezca. Y si no la habían de acuerdo a la sociedad, el problema está en la sociedad y no en el individuo. Entonces, el materialismo hoy día tiene más seguidores que hace 2000 años. La próxima semana estudiaremos el materialismo en Inglaterra durante el siglo XVIII, cuando vino el despertar de la sociedad, cuando vino el término del oscurantismo
y la sociedad empezó a entrar en la luz del conocimiento, después de pasar por el renacimiento, comienza también a generarse un materialismo ideológico en Inglaterra. Después tenemos otro materialismo en Rusia, y hoy día tenemos materialismo en todo el mundo, donde el estatus es la medalla de honor de las personas y no sus cualidades. Un agrado haber estado con ustedes, un agrado de poder haber conversado sobre esto, y antes de despedirnos me gustaría orar por lo que Dios está haciendo en nuestras iglesias. Dios Santo, Padre amado, ayúdanos, Señor, a que este materialismo no siga esparciéndose como peste y no sea parte de nuestras iglesias. Permite, Señor, que busquemos el equilibrio acercándonos a ti. Por los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas noches.